y gestosis en el embarazo. Bueno, son dos formas esenciales que se presentan los vómitos y gestosis en el embarazo y son en primera instancia las enfermedades asociadas a hepatopatías gravídicas y a la preeclampsia. Cuando hablamos de hepatopatías gravídicas son aquellas que van a provocar una alteración en cuanto al sistema hepático y biliar que va a condicionar la presencia o la exacerbación de esta sintomatología en aquellas pacientes embarazadas. Y la preeclampsia que se asocia, como sabemos, a la distensión de la cápsula de Gleason y puede provocar también alteraciones hepáticas. Y tenemos las gravídicas esenciales, las que vamos a hablar hoy día, que son la emesis y la hiperemesis, que todos sabemos que las mujeres embarazadas presentan estos estados durante las primeras etapas de la gestación. La emesis se define como vómitos esporádicos que afecta a la mitad de las mujeres embarazadas, ¿no? Ocurre con mucha frecuencia entre la semana 6 y la semana 16. ¿Cuál es su etiología? Es la presencia en la sangre materna de la hormona gonadotropina coriónica. Entonces, esta no es bien tolerada por el torrente materno y comienza a provocar en la madre náuseas y vómitos. Se intensifica mucho más cuando el embarazo es múltiple porque existe dos fuentes de producción de la hormona coriónica que va a ser el sincicio trofoblasto. Entonces, las dos placentas están produciendo la cantidad excesiva de la hormona gonadotropina coriónica que pasa al torrente materno y este es mal tolerado. Sí, también como en la mola hidatiforme que va a ir aumentando la gonadotropina coriónica que se produce en el sincicio trofoblasto y es mal tolerada por el organismo materno, ¿no? Sobre todo se presenta en aquellas pacientes multigestas que están gestando por primera vez y también se asocia a factores psicosomáticos. ¿Cuáles son las características de las náuseas y vómitos de estas pacientes? Se caracterizan porque son en escopetazo, ¿no? Y se presentan entre la semana 16 y la semana 6, o sea, más o menos en el primer trimestre. Son matutinos, disminuyen con la ingesta de medicamentos, aunque durante el día puede mantenerse el estado nauseoso y son de carácter alimenticio o bilioso que no van a alterar en primera instancia el estado nutricional de la madre. El tratamiento generalmente va a consistir de acuerdo a la evaluación en particular a cada paciente. Lo primero que debemos hacer para el tratamiento es descartar si existe o no existe alguna patología del tracto digestivo o de las vías biliares que puedan provocar las náuseas y vómitos y hacer el descarte de que se trate estas náuseas y vómitos específicamente a causa del embarazo. También debemos descartar cualquier trastorno o problema psicológico que condicione a la madre la presencia de estas náuseas y vómitos, ¿no? Y estos trastornos psicológicos no solo se presentan en las madres embarazadas. Muchos sabemos que ciertos olores, ya sea a perfumes, a esencias o a alimentos, nos condicionan un estado nauseoso y vómito. Entonces, también debemos descartar estos trastornos o problemas psicológicos que pueden llevar a la paciente al estado nauseoso. Debemos tranquilizar a la embarazada, debemos realizar una educación nutricional y generalmente debemos recomendar el control en un centro de salud para hacer el seguimiento. El tratamiento también se basa en comidas pequeñas y frecuentes, vale decir que un plato no debe disminuir su cantidad, sino puede dividirse en 3 porciones. Si el almuerzo puede ser dividido a las 11 de la mañana, una pequeña porción, otra pequeña porción a las 12:00 y otra pequeña porción a las 13:00, sin disminuir la cantidad. Entonces podemos mantener la misma cantidad de la alimentación sin alterar su cantidad. Generalmente debemos evitar la dieta hipograsa porque consecuentemente va a provocar
vómitos. También evitar las bebidas líquidas y calientes y de preferencia se deben dar alimentos espesos, sólidos y fríos. Y evitar los olores penetrantes para de esta forma también prevenir o evitar el estado nauseoso y los vómitos. Entonces, todas las mujeres gestantes en una etapa de su embarazo han tenido emesis, ¿no? Náuseas y vómitos. Y la hiperemesis. Esto es un grado más elevado de la emesis que se presenta antes de las 20 semanas y se caracteriza porque los vómitos son incoercibles. Muchas veces no se puede llegar a controlar y van a provocar el peso del 5 o la pérdida de peso del 5% de estas pacientes, ¿no? Se va a asociar a trastornos del equilibrio y ácido base, trastornos hidroelectrolíticos, así como también deshidratación, daño renal, hepático y neurológico. Es mucho más frecuente encontrar en aquellas pacientes primigestas y el pic de la presentación, o sea, el pico de la presentación de la hiperemesis gravídica generalmente es entre las 8 y las 12 semanas. También se produce en aquellas pacientes que no toleran adecuadamente la presencia de la hormona gonadotropina coriónica en el plasma materno. Se presenta con mucho más frecuencia en aquellos productos que son femeninos y generalmente la mortalidad es inexistente, pero las consecuencias deleterias sobre el producto se pueden presentar asociadas al retardo de crecimiento intrauterino. Dentro de la etiología tenemos factores gastrointestinales como la anormalidad neuromuscular en aquellos pacientes que tienen taquigastria o bradigastria, o sea, aquellas pacientes que eliminan rápidamente el contenido gástrico o eliminan en forma lenta el contenido gástrico, alteraciones neuronales transitorias, musculares o neuroendocrinas. En cuanto a los factores asociados al sistema vestibular, es muy frecuente encontrar en aquellas pacientes que tienen una enfermedad vestibular crónica, que presentan exacerbaciones, sobre todo por la hipersecreción en la fase lútea durante el ciclo menstrual, cambios en el equilibrio osmótico del plasma que pueden alterar los procesos del equilibrio y la captación de sonidos, como son aquellos medicamentos como la vasopresina. Entonces, todas alteraciones neurovegetativas pueden condicionar también la presencia de hiperemesis gravídica. Dentro de los factores psicológicos tenemos el conflicto entre la madre por la mala adaptación o el rechazo que pueda sentir ella de sus familiares, de su pareja, la presencia del embarazo o el desafío de enfrentar al embarazo. Es por eso que esta entidad también se presenta con mucha frecuencia en aquellas pacientes estudiantes que llegan a embarazarse y sienten ese rechazo, ese miedo al enfrentar al embarazo y también a sus familiares y a su pareja, incluso a su medio donde se desenvuelve. Dentro de los factores psicológicos tenemos la visión somática, la inmudez emocional, trastornos de la personalidad, respuesta desadaptativa al estrés, ¿no? Todas aquellas pacientes que presentan síndrome conversivo, ¿no? Han debido tener algunas compañeras que les dicen, te has aplazado y se desmayan, se botan al piso o pelean con su chico y se botan al piso. Entonces, todas aquellas pacientes son candidatas a sufrir hiperemesis gravídica. También dentro de la etiología tenemos aquellos factores que nos van a provocar la alteración de la conducta de la paciente, como la hostilidad, el ánimo depresivo y la ansiedad. Y factores infecciosos, la presencia del Helicobacter pylori puede condicionar también la hiperemesis gravídica. También los factores genéticos. Es mucho frecuente encontrar en pacientes gemelas monocigóticas, también en grupos étnicos con trascendencia familiar. O sea, es importante el antecedente, preguntar si sus mamás, sus hermanas se alimentaban bien durante la gestación, porque también puede ser hereditaria, como estamos
pudiendo apreciar. Y dentro de los factores hormonales, el principal factor que hemos mencionado es la presencia elevada de la hormona gonadotropina coriónica humana, ¿no? También la disminución de la TSH y la T4 libre, que pueden alterar el normal desarrollo y adaptación del cuerpo de la mujer a la presencia de la hormona gonadotropina coriónica humana. Si bien no se han podido evidenciar factores que condicionen por sí mismos la hiperemesis gravídica muerte materna, sí se han realizado autopsias donde se ha podido encontrar atrofia cardíaca, infiltración grasa renal, infiltración grasa hepática lobular, lesiones cerebrales y encefalopatía de Wernicke. Diagnóstico. Según el grado, puede ser leve, moderada y severa. La leve se caracteriza por la presencia de náuseas, vómitos, cialorrea, pirosis, astenia, hiperreflexia, y se va a caracterizar también la moderada por los mismos síntomas, pero a esta se van a asociar los vómitos persistentes, signos de deshidratación moderada como hipotensión, taquifixia, lengua seca, agrietada, pérdida de elasticidad de la piel y pérdida del peso mayor al 5% del peso corporal. La severa incluye la sintomatología de la leve y la moderada, más desnutrición, signos de deshidratación grave, desequilibrio hidroelectrolítico severo, cetoacidosis, oliguria, ictericia, aliento fétido con leve olor a frutas, trastornos neurológicos, pérdida de peso, insuficiencia hepatorenal y coma. Como podemos ver, esta puede evolucionar incluso a un grado severo, pero generalmente se logra controlar en la etapa leve si es que realizamos el tratamiento en forma eficaz. Dentro de los periodos, como podemos ver, también existen tres. El enflaquecimiento es el que más se presenta con mucha más frecuencia, que se caracteriza por vómitos que llevan a la pérdida del peso. Luego podemos ingresar en alguna oportunidad, hemos visto el periodo de taquicardia, cuando la paciente alcanza este periodo, generalmente va a haber un desequilibrio hidroelectrolítico y ácido base que tiene que ser manejado adecuadamente desde el punto de vista del medio interno. Y el periodo neurológico, que es el grado más severo, donde incluso podemos llegar a la muerte de la paciente. Dentro del laboratorio debemos verificar el screen que tenemos acá para descartar cualquier alteración que pueda estar asociándose a la presencia de náuseas y vómitos incoercibles, ¿no? El diagnóstico diferencial debe hacerse con otras entidades que pueden provocar náuseas y vómitos de forma incoercible. Dentro de este diagnóstico diferencial tenemos los trastornos del aparato gastrointestinal, ¿no? Como la gastroenteritis, la enfermedad del tracto de las vías biliares, la úlcera péptica, pancreatitis, apendicitis, que pueden provocar vómitos incoercibles. También trastornos genitourinarios como la torsión ovárica, el mioma uterino, la uremia, que pueden provocar que, si bien son aislados, igual pueden asociarse al embarazo, pero debemos descartar su presencia. Metabólica, cetoacidosis diabética, porfiria, enfermedad de Addison, y los órdenes neurológicos, ¿no? Como tumores del sistema nervioso central, lesiones vestibulares y la migraña, que pueden provocar y asociarse a náuseas y vómitos incoercibles. Y misceláneas, ¿no? Toxicidad, intolerancia a drogas, hígado graso, que pueden provocar también náuseas y vómitos incoercibles. Entonces es importante realizar la disquisición y ver si se trata enteramente de una hiperemesis gravídica, o sea que estas náuseas, estos vómitos sean provocados esencialmente por la presencia del embarazo o estén asociadas a cualquiera de estas entidades. Sus complicaciones fetales, retardo de crecimiento intrauterino y óbito fetal. Maternas,
encefalopatía de Wernicke por deficiencia de vitamina B12, síndrome de Mallory-Weiss, que es las rupturas esofágicas por el esfuerzo que realiza la paciente al vomitar, síndrome de Mendelssohn, neumonía por aspiración y neumotórax, neuropatía periférica por deficiencia del complejo de vitaminas B, cetonemia por la acumulación de las estructuras hidrogenadas que va a producir el metabolismo de la placenta a través de su eliminación. Pronóstico. Generalmente es benigno si realizamos un tratamiento adecuado. Debemos prevenir entonces que llegue a la fase de taquicardia o a la fase de la encefalopatía. Tratamiento. Bueno, dentro del tratamiento, que es la primera etapa no farmacológica, debemos recomendar a la paciente que debe consumir los medicamentos o los alimentos que tolera más, ya sean estas frutas, sean, por ejemplo, gelatina, galletas, que pueda tolerar y eviten el estado nauseoso y el vómito. Pero por ninguna circunstancia debemos suspender la cantidad de alimentos que debe consumir la paciente. Y por supuesto el apoyo psicoterapéutico. Si es preciso, debemos solicitar una interconsulta con psiquiatría. Dentro de la terapia farmacológica tenemos un sinfín de medicamentos, pero lo que generalmente nos cubre el SUS es lo que debemos utilizar nosotros para evitar cualquier complicación. ¿Y qué es lo que nos cubre el Seguro Universal de Salud? ¿No? Generalmente son 3 soluciones que pueden ser intercaladas, ¿no? Solución fisiológica al ser 9% 1000 cc, solución Ringer normal igual 1000 cc y una solución glucosada al 0,5% igual 1000 cc. Cada una de estas soluciones debe ir con una ampolla de vitamina C, una ampolla de vitamina B6 o B12. Si no contamos con ella directamente, una ampolla de complejo B. Cada solución con sus 2 ampollas mencionadas, distribuidas en 8 horas para completar las 24 horas. Asociado a ello, metoclopramida y ranitidina. Y por supuesto, debo verificar la tolerancia a la dieta, ¿no? Puedo empezar con una dieta hídrica, luego dieta líquida y luego pasar a una dieta blanda, blanca, hipograsa, ¿no? Para ver cómo tolera y así poco a poco ver la tolerancia de esta paciente y disminuir la administración de medicamentos y pasar su dieta a vía oral. Bueno, y algunas diferencias entre la emesis y la hiperemesis. Álvarez